En 1945, los aliados descubrieron en los búnkeres nazis más de 30.000 textos esotéricos robados de templos tibetanos, logias masónicas y bibliotecas secretas. Capítulo 1. El velo de la ignorancia. Bienvenidos, buscadores de la verdad, a un viaje que pocos se atreven a emprender. Soy tu guía en esta exploración de los misterios más profundos de la existencia, y te aseguro que cada palabra que escuches hoy ha sido extraída de fuentes que durante milenios han permanecido ocultas a los ojos del mundo profano. Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo lo que los antiguos gnósticos llamaban el velo de la ignorancia. Este velo no es una metáfora poética, sino una realidad tangible que separa a la mayoría de los seres humanos del conocimiento de su verdadero poder. Pero ¿qué es exactamente este velo? ¿Y quiénes son los responsables de mantenerlo en su lugar? La respuesta nos lleva a las más altas esferas del poder, donde desde tiempos inmemoriales, una élite iniciática ha comprendido que el conocimiento es la herramienta más poderosa de control. Estos guardianes del saber oculto sabían que si las masas descubrieran la verdadera naturaleza de la realidad, su dominio se desmoronaría como un castillo de naipes. Los antiguos textos herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto, proclamaban una verdad revolucionaria: el todo es mente, el universo es mental. Esta no era simplemente una declaración filosófica, sino la revelación de una ley cósmica fundamental que explica cómo funciona verdaderamente la creación. Sin embargo, esta sabiduría fue deliberadamente fragmentada, codificada en símbolos y rituales, y reservada únicamente para aquellos considerados dignos de recibirla. Piensa en esto. ¿No te resulta extraño que las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, Egipto, Babilonia, Grecia, todas compartieran conocimientos similares sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad, y que luego este conocimiento simplemente desapareciera de la educación popular? Esta no fue una coincidencia, sino el resultado de una estrategia deliberada para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual e intelectual. El historiador romano Tácito escribió: «Los dioses ayudan a los audaces», pero lo que no mencionó es que los dioses también castigaban a aquellos que revelaban sus secretos a los no iniciados. La persecución de los cátaros en el siglo XIII, la quema de la biblioteca de Alejandría, la eliminación sistemática de los templarios, todos estos eventos históricos tienen un denominador común: la destrucción del conocimiento esotérico. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este conocimiento nunca fue completamente destruido? ¿Qué fragmentos de esta sabiduría ancestral han sobrevivido, codificados en textos alquímicos, preservados en tradiciones místicas, y ahora, gracias a los avances de la ciencia moderna, están comenzando a ser validados de maneras que nuestros antepasados nunca podrían haber imaginado? La física cuántica, esa rama revolucionaria de la ciencia que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas, ha llegado a conclusiones que los místicos han proclamado durante milenios: que la conciencia del observador influye directamente en la realidad observada. El famoso experimento de la doble rendija demostró que las partículas subatómicas se comportan de manera diferente cuando son observadas. En otras palabras, la mera acción de observar cambia la naturaleza de lo que se observa. Este descubrimiento científico confirma lo que los alquimistas medievales susurraban en sus laboratorios secretos: que la mente humana posee el poder de transmutar la realidad a nivel fundamental. No es casualidad que estos mismos alquimistas hablaran de convertir el plomo en oro. No se referían únicamente a una transformación física, sino a la transmutación de la conciencia ordinaria en conciencia iluminada. Capítulo 2. Los arquitectos de la realidad. Ahora que hemos levantado el primer velo, es momento de adentrarnos en un territorio aún más profundo. Los antiguos iniciados no solo comprendían que la mente moldea la realidad, sabían exactamente cómo funciona este proceso y habían desarrollado técnicas precisas para dominarlo. En los textos herméticos más secretos, aquellos que solo se transmitían de maestro a discípulo en las escuelas de misterios, se describe a los seres humanos como arquitectos de la realidad. Esta no era una designación honorífica, sino una descripción literal de nuestro rol cósmico.
Según estas enseñanzas, cada pensamiento que generas, cada emoción que sientes, cada palabra que pronuncias, son actos de creación que literalmente moldean el tejido del espacio-tiempo. Pero aquí viene la parte que las autoridades religiosas y políticas han mantenido oculta durante milenios. Este poder no requiere intermediarios. No necesitas sacerdotes, gurús, gobiernos o instituciones para acceder a él. Es tu derecho de nacimiento cósmico, inscrito en la estructura misma de tu ADN espiritual. Los gnósticos, esa secta cristiana primitiva que fue brutalmente perseguida por la Iglesia oficial, enseñaban que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa divina, un fragmento de la conciencia cósmica que posee el poder de crear mundos. Esta enseñanza era considerada tan peligrosa que los gnósticos fueron declarados herejes y cazados hasta la extinción. ¿Por qué? Porque si cada persona es un CEO creador divino, ¿qué necesidad hay de instituciones que afirmen ser intermediarias entre tú y lo sagrado? La neurociencia moderna ha comenzado a validar estas antiguas enseñanzas de maneras sorprendentes. Los estudios del Instituto Earth-MAT han demostrado que el corazón humano genera un campo electromagnético que es 60 veces más potente que el del cerebro, y que este campo puede influir en el entorno hasta una distancia de varios metros. Más fascinante aún, han descubierto que cuando una persona entra en un estado de coherencia emocional, caracterizado por sentimientos de gratitud, compasión y amor, su campo electromagnético se sincroniza de tal manera que puede influir positivamente en el campo electromagnético de otras personas. Esto no es New Age, es ciencia pura y dura. Estamos hablando de mediciones precisas realizadas con equipos de laboratorio de última generación. Lo que estos estudios revelan es que los antiguos tenían razón. Somos seres electromagnéticos cuya conciencia puede influir directamente en nuestro entorno físico. Pero hay más. Los investigadores han descubierto que el ADN humano responde a las emociones de maneras que desafían todo lo que creíamos saber sobre la genética. En experimentos controlados, se ha demostrado que las emociones positivas pueden activar genes asociados con la sanación y la longevidad, mientras que las emociones negativas activan genes relacionados con la inflamación y la enfermedad. Piénsalo, si tus emociones pueden reescribir tu código genético, ¿qué otras leyes de la biología podrían ser más flexibles de lo que nos han enseñado? Los místicos tibetanos hablan de practicantes avanzados capaces de elevar su temperatura corporal a voluntad, de subsistir con cantidades mínimas de alimento, de sanar enfermedades incurables a través de técnicas de visualización y respiración. Durante décadas, la ciencia occidental desechó estas afirmaciones como superstición. Pero ahora, equipos de investigación de universidades prestigiosas como Harvard y MIT están estudiando a estos practicantes y descubriendo que muchas de sus capacidades aparentemente imposibles son completamente reales y medibles. El Dr. Herbert Benson de Harvard, pionero en el estudio de la conexión mente-cuerpo, documentó casos de monjes tibetanos capaces de elevar la temperatura de sus extremidades en hasta 17 grados Fahrenheit utilizando únicamente técnicas de meditación. Otros estudios han mostrado que la práctica regular de la meditación puede literalmente cambiar la estructura del cerebro, aumentando la densidad de materia gris en áreas asociadas con la atención, la compasión y la autorregulación emocional. Lo que estos descubrimientos revelan es que los milagros de los que hablan las tradiciones espirituales no son violaciones de las leyes naturales, sino aplicaciones de leyes más profundas que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Los antiguos iniciados no eran supersticiosos, eran científicos avanzados trabajando con tecnologías de la conciencia que nosotros apenas estamos redescubriendo. Capítulo 3. El código secreto de la manifestación. Llegamos ahora al corazón de los misterios, el conocimiento práctico que te permitirá aplicar estas leyes cósmicas en tu vida diaria. Pero antes de revelarte estas técnicas ancestrales, debo advertirte. Una vez que comprendas estos principios y los pongas en práctica, tu vida cambiará de maneras irreversibles. No hay vuelta atrás del despertar. Los alquimistas medievales hablaban de la gran obra, el proceso de transformación que convierte el plomo de la conciencia ordinaria en el oro de la iluminación. Pero esta gran obra no es solo una metáfora,
Es un manual de instrucciones codificado para la transmutación consciente de la realidad. El primer principio de este código secreto es lo que los hermetistas llamaban la ley de la vibración. Todo en el universo, desde las galaxias más distantes hasta los pensamientos más sutiles, está en constante movimiento vibratorio. No hay nada estático, todo vibra a frecuencias específicas. Y aquí está la clave: al cambiar conscientemente tu frecuencia vibratoria, puedes atraer hacia ti experiencias que resuenan con esa nueva frecuencia. Pero, ¿cómo cambias tu frecuencia vibratoria? Los antiguos desarrollaron técnicas precisas que la ciencia moderna está validando. La primera es la respiración consciente. Cuando respiras de manera consciente y rítmica, no solo estás oxigenando tu cuerpo, estás sincronizando tu sistema nervioso con patrones de frecuencia específicos. Los yogis han sabido esto durante milenios. Tienen técnicas de respiración llamadas pranayama que pueden inducir estados alterados de conciencia en cuestión de minutos. La ciencia moderna ha descubierto que estas técnicas funcionan porque activan el nervio vago, que conecta el cerebro con todos los órganos principales del cuerpo. Cuando estimulas el nervio vago de manera correcta, puedes literalmente hackear tu sistema nervioso para entrar en estados de coherencia que facilitan la manifestación. El segundo elemento del código es la visualización creativa, pero no la versión diluida que se enseña en los libros de autoayuda populares. Estoy hablando de la técnica auténtica que se enseñaba en los templos de misterios egipcios. Esta técnica requiere que no solo veas mentalmente lo que deseas manifestar, sino que sientas todas las emociones asociadas con ya haberlo logrado, que escuches los sonidos del entorno donde esa realidad ya existe, que huelas los aromas, que toques las texturas. ¿Por qué es tan importante la inmersión sensorial completa? Porque tu subconsciente no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Cuando creas una representación interna completa de tu realidad deseada, tu subconsciente comienza a trabajar para hacer que tu realidad externa coincida con esa representación interna. Esto no es fantasía, es neurociencia aplicada. Los estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que cuando visualizas vívidamente una acción, las mismas áreas del cerebro se activan que cuando realizas esa acción físicamente. Los atletas olímpicos han utilizado esta técnica durante décadas para mejorar su rendimiento, visualizando sus rutinas con tal detalle que sus cerebros literalmente practican los movimientos antes de ejecutarlos físicamente. El tercer elemento es el que los cabalistas llamaban la magia de la palabra. Los antiguos entendían que las palabras no son solo sonidos, son herramientas de creación que pueden moldear la realidad a nivel cuántico. Cada palabra que pronuncias lleva una carga vibratoria específica que interactúa con el campo cuántico que te rodea. Los estudios del Dr. Masaru Emoto sobre la estructura cristalina del agua han demostrado que las palabras y emociones pueden literalmente cambiar la estructura molecular del agua. Considerando que el cuerpo humano es aproximadamente 70% agua, imagina el impacto que tus palabras tienen en tu propio ser, sin mencionar su efecto en el entorno que te rodea. Los mantras sagrados utilizados en las tradiciones tibetanas e hindúes no son supersticiones, son fórmulas sonoras precisas diseñadas para inducir estados específicos de conciencia. Cuando entonas Om con la técnica correcta, estás generando una frecuencia que resuena con el campo electromagnético de la Tierra. No es coincidencia que esta frecuencia, aproximadamente 7,83 hercios, sea la misma que la resonancia Tsuman, la frecuencia electromagnética natural de nuestro planeta. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. No necesitas conocer sánscrito o tibetano para utilizar el poder de la palabra creativa. Puedes usar tu propio idioma, siempre y cuando comprendas los principios que rigen la manifestación a través del sonido. Las afirmaciones funcionan, pero solo cuando se formulan de manera correcta y se pronuncian en el estado de conciencia apropiado. Capítulo 4. Los guardianes del secreto. Mientras te revelo estos conocimientos, es crucial que comprendas por qué han permanecido ocultos durante tanto tiempo. La historia está llena de individuos que intentaron compartir esta sabiduría con el mundo,
y las consecuencias que enfrentaron nos revelan la magnitud del poder que estás aprendiendo a dominar. Giordano Bruno, el brillante filósofo y matemático del Renacimiento, fue quemado vivo en 1600 por la Inquisición. Su crimen oficial fue proclamar que existían múltiples mundos habitados, pero sus escritos secretos revelaban conocimientos mucho más peligrosos para las autoridades de su época. Bruno había descubierto los principios de la transmutación mental y estaba enseñando que cada ser humano poseía la capacidad de convertirse en un CEO creador consciente de la realidad. En sus obras ocultas, Bruno escribió: «La mente es la única realidad, y toda materia no es más que mente cristalizada». Esta comprensión lo llevó a desarrollar técnicas que permitían a sus estudiantes manifestar cambios extraordinarios en sus vidas. Las autoridades religiosas comprendieron que si estas enseñanzas se extendían, el sistema completo de control social se desmoronaría. Los templarios, esa orden de caballeros místicos que se convirtió en una de las organizaciones más poderosas de la Europa medieval, fueron destruidos sistemáticamente en el siglo XIV. La razón oficial fue la acusación de herejía, pero documentos históricos recientemente descubiertos sugieren que su verdadero crimen fue haber redescubierto conocimientos iniciáticos que les otorgaban capacidades extraordinarias. Los templarios habían encontrado en las ruinas del Templo de Salomón textos que describían técnicas de alquimia mental. Utilizando estos conocimientos, no solo acumularon riquezas inmensas, sino que desarrollaron capacidades que sus contemporáneos consideraban milagrosas. Podían sanar enfermedades con la imposición de manos, predecir eventos futuros con precisión asombrosa, y algunos testimonios sugieren que podían incluso influir en el clima y los elementos naturales. Cuando el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V se dieron cuenta del poder que habían desarrollado los templarios, organizaron su destrucción total. En una sola noche, el viernes 13 de octubre de 1307, miles de templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Europa. La mayoría fue torturada hasta la muerte, y aquellos que sobrevivieron fueron obligados a dispersarse, llevando sus secretos a la clandestinidad. Pero los conocimientos templarios no desaparecieron completamente. Fragmentos de su sabiduría fueron preservados por sociedades secretas como los Rosacruces y los masones, quienes continuaron transmitiendo estas enseñanzas de generación en generación, siempre bajo el más estricto secreto. En tiempos más recientes, hemos visto cómo científicos que se acercaron demasiado a estas verdades fueron silenciados de maneras más sutiles. Nikola Tesla, el genio inventor que revolucionó nuestra comprensión de la electricidad, había desarrollado tecnologías que aprovechaban lo que él llamaba la energía del éter, el campo cuántico que los místicos conocían como el akasa. Tesla había descubierto maneras de transmitir energía sin cables a través de grandes distancias, y sus experimentos sugieren que había comprendido cómo interactuar directamente con el campo electromagnético planetario. Pero cuando comenzó a hablar públicamente sobre máquinas que podrían ser controladas por el pensamiento y aparatos que podrían captar pensamientos a distancia, sus financiadores retiraron su apoyo y muchas de sus investigaciones más avanzadas desaparecieron misteriosamente después de su muerte. La industria farmacéutica moderna representa otro ejemplo de cómo se suprime el conocimiento de las capacidades naturales de sanación del cuerpo humano. Durante décadas, estudios científicos han demostrado la eficacia de técnicas como la meditación, la visualización y la respiración consciente para sanar una amplia variedad de condiciones médicas. Sin embargo, estos estudios rara vez reciben la publicidad que merecen, y las técnicas que no requieren medicamentos o intervenciones médicas costosas son sistemáticamente marginalizadas. El Dr. Joe Dispenza, neurocientífico y autor de varios libros sobre la conexión mente-cuerpo, ha documentado casos de personas que han sanado cánceres, enfermedades autoinmunes y condiciones neurológicas utilizando únicamente técnicas de meditación y visualización. Sus talleres atraen a miles de personas que buscan alternativas a los tratamientos médicos convencionales, y los resultados que obtienen sus estudiantes son tan extraordinarios que varios organismos médicos oficiales han intentado desacreditar su trabajo. ¿Por qué existe tanta resistencia a reconocer estas capacidades naturales?
La respuesta es simple, porque un ser humano que comprende su verdadero poder es imposible de controlar. Si las masas supieran que pueden sanar sus propios cuerpos, manifestar abundancia material, y acceder directamente a estados elevados de conciencia, ¿qué necesidad tendrían de las instituciones que actualmente dominan nuestras sociedades? Capítulo 5. La ciencia oculta de la emoción. Habiendo explorado las fuerzas históricas que han mantenido oculto este conocimiento, es momento de sumergirnos en uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos de la manifestación consciente, el papel de las emociones como combustible de la creación. Los antiguos alquimistas no hablaban de emociones, hablaban de quintaesencias, fuerzas etéricas que podían ser destiladas, purificadas y dirigidas para producir transformaciones tanto internas como externas. Lo que ellos entendían, y que la ciencia moderna está redescubriendo, es que las emociones no son simplemente reacciones psicológicas, son frecuencias electromagnéticas específicas que interactúan directamente con el tejido cuántico de la realidad. Los estudios del Instituto EARTMAT han revelado que el corazón humano contiene aproximadamente 40,000 neuronas, es decir, el corazón tiene su propio cerebro independiente. Más fascinante aún, han descubierto que el corazón envía más información al cerebro de la que recibe de él. En otras palabras, el corazón no solo siente, piensa, procesa información y toma decisiones. Cuando experimentas emociones como el amor, la gratitud, la compasión o la alegría, tu corazón entra en un estado que los científicos llaman coherencia cardíaca. En este estado, tu variabilidad de frecuencia cardíaca se vuelve altamente ordenada, creando un patrón de ondas sinusoidal que es matemáticamente similar a las ondas generadas por sistemas físicos en resonancia perfecta. Esta coherencia cardíaca no es solo un fenómeno interno, se extiende al campo electromagnético que rodea tu cuerpo, creando lo que los investigadores han denominado una firma energética de orden y armonía. Esta firma puede ser detectada por equipos científicos sensibles hasta una distancia de varios metros, y lo más extraordinario es que puede influir en la coherencia cardíaca de otras personas en tu proximidad. Piénsalo, cuando estás en un estado de amor genuino o gratitud profunda, literalmente estás irradiando un campo de energía ordenada que puede elevar el estado vibratorio de todos los que te rodean. Los místicos han hablado durante milenios de santos y seres iluminados cuya mera presencia podía sanar y transformar a otros. La ciencia moderna está demostrando que este fenómeno tiene una base electromagnética completamente medible. Pero hay un aspecto aún más profundo de esta ciencia oculta de la emoción. Los investigadores han descubierto que diferentes emociones generan patrones de ondas cerebrales específicos, y que estos patrones pueden ser utilizados para acceder a diferentes niveles de realidad. Las ondas gamma, que oscilan entre 30 y 100 hercios, están asociadas con estados de conciencia expandida, percepciones extrasensoriales y lo que los neurocientíficos llaman momentos de insight, esos flashes súbitos de comprensión que parecen venir de fuera de la mente ordinaria. Los monjes tibetanos con décadas de práctica meditativa pueden generar ondas gamma de una intensidad que los científicos consideraron imposible hasta hace poco. Las ondas zeta, entre 4 y 8 hercios, están asociadas con estados de trance profundo, visualización vívida y acceso a lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Los chamanes de diversas tradiciones han utilizado durante milenios técnicas específicas, como el tamboreo repetitivo, la respiración holotrópica o el canto de mantras, para inducir estados zeta que les permiten acceder a información y capacidades extraordinarias. Los curanderos hawaianos tradicionales, conocidos como kaunas, hablan de 3 niveles de conciencia: el wane, mente consciente; el uniipili, subconsciente; y el aumakua, superconsciente. Lo que la neurociencia está descubriendo es que estos 3 niveles corresponden a patrones específicos de ondas cerebrales, y que al aprender a navegar conscientemente entre estos estados, puedes acceder a capacidades que normalmente permanecen latentes. Aquí está el secreto que los iniciados han guardado durante siglos: puedes aprender a generar estos estados cerebrales a voluntad, sin necesidad de años de entrenamiento esotérico.
Las técnicas existen, han sido probadas durante milenios, y ahora la ciencia moderna está validando su eficacia. La técnica más poderosa es lo que los taoístas chinos llamaban la respiración del dragón. Esta técnica específica de respiración, combinada con visualización dirigida y posiciones corporales precisas, puede inducir estados alterados de conciencia en cuestión de minutos. Una vez que dominas esta técnica, puedes acceder a voluntad a estados de supercoherencia donde la manifestación se acelera dramáticamente. Pero aquí viene la parte que debes comprender absolutamente. Estas técnicas no son juegos. Cuando accedes a estos estados expandidos de conciencia, estás trabajando con fuerzas que pueden transformar tu vida de maneras que tu mente racional no puede anticipar. Los cambios que experimentarás serán reales, permanentes e irreversibles. Los antiguos tenían razón cuando insistían en que este conocimiento solo debía ser transmitido a aquellos que estuvieran preparados para las responsabilidades que conlleva. Cuando comprendes que tus emociones son herramientas de creación cósmica, cada momento de tu vida se convierte en un acto de manifestación consciente. Capítulo 6. El laboratorio secreto de la mente. Ahora que comprendes el poder de las emociones como frecuencias creadoras, es momento de explorar el verdadero laboratorio donde ocurre toda transformación, tu mente subconsciente. Los alquimistas medievales hablaban de un laboratorio secreto donde las transmutaciones más poderosas tenían lugar, y no se referían a un espacio físico, sino al reino invisible del subconsciente humano. Tu mente subconsciente es un procesador de información que maneja aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, mientras que tu mente consciente apenas puede procesar 40 bits por segundo. En otras palabras, el 99,9% de tu procesamiento mental ocurre por debajo del umbral de la conciencia ordinaria. Esto significa que la vasta mayoría de las decisiones que moldean tu vida están siendo tomadas por una parte de tu mente de la cual no eres conscientemente aware. Los antiguos iniciados comprendían esta realidad y desarrollaron técnicas específicas para comunicarse directamente con el subconsciente, reprogramar patrones limitantes, e instalar nuevos programas que apoyaran la manifestación de sus deseos más elevados. Lo que ellos llamaban la gran obra de la transmutación interna era, esencialmente, un proceso de ingeniería del subconsciente. Pero aquí está el problema. Tu subconsciente fue programado principalmente durante tus primeros 7 años de vida, cuando tu cerebro operaba predominantemente en ondas Z, el mismo estado que los hipnotizadores utilizan para instalar sugestiones profundas. Durante esos años formativos, absorbiste miles de creencias, programas y patrones emocionales de tu entorno familiar y cultural, muchos de los cuales pueden estar saboteando tu capacidad de manifestar la vida que realmente deseas. La mayoría de las personas viven toda su vida ejecutando estos programas subconscientes sin siquiera darse cuenta de que existen. Es como si tuvieras un virus informático en tu software mental, que constantemente sabotea tus intentos conscientes de crear una vida próspera y satisfactoria. Los antiguos gnósticos se referían a estos programas limitantes como arcontes, entidades energéticas que parasitan la conciencia humana y la mantienen atrapada en patrones de limitación y sufrimiento. Aunque utilizaban un lenguaje mítico, estaban describiendo con precisión el fenómeno que la psicología moderna llama condicionamiento subconsciente negativo. La buena noticia es que, así como estos programas fueron instalados, pueden ser reprogramados. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro mantiene su neuroplasticidad, su capacidad de formar nuevas conexiones neuronales, durante toda la vida. Esto significa que puedes literalmente rewirear tu cerebro para apoyar nuevos patrones de pensamiento, emoción y comportamiento. La técnica más poderosa para la reprogramación subconsciente es lo que los yogis llamaban yoga nidra, el sueño consciente. En este estado, tu cuerpo está completamente relajado, pero tu mente permanece alerta y receptiva. Es en este umbral entre la vigilia y el sueño donde el subconsciente se vuelve más accesible para la reprogramación consciente. Los estudios de electroencefalografía han demostrado que durante el yoga nidra,
El cerebro genera un patrón único de ondas que combina características de los estados θ y alfa. En este estado híbrido, puedes comunicarte directamente con tu subconsciente utilizando un lenguaje que él entiende, imágenes, símbolos, sensaciones y emociones. Aquí está la técnica específica que los iniciados utilizaban para reprogramar su subconsciente. Primero, debes acceder al estado de Yoga Nidra a través de una secuencia específica de relajación progresiva. Comenzando por los dedos de los pies y avanzando sistemáticamente por todo el cuerpo, conscientemente relajas cada músculo hasta que tu cuerpo físico se vuelve completamente inmóvil, mientras tu mente permanece alerta. Una vez en este estado, introduces lo que los antiguos llamaban semillas de luz, visualizaciones específicas que representan los cambios que deseas manifestar en tu vida. Pero estas no son visualizaciones ordinarias. Deben ser creadas utilizando el lenguaje simbólico del subconsciente, incorporando elementos arquetípicos que resuenen con las capas más profundas de tu psique. Por ejemplo, si deseas manifestar abundancia financiera, no visualizarías simplemente dinero o posesiones materiales. En su lugar, podrías visualizar un jardín dorado donde cada planta que tocas se transforma en oro puro, simbolizando tu capacidad de transmutar todo lo que tocas en abundancia. El subconsciente responde mucho más poderosamente a estos símbolos arquetípicos que a imágenes literales. La clave está en cargar estas visualizaciones con la emoción apropiada. Recuerda que las emociones son las frecuencias que dan poder a tus creaciones mentales. Mientras visualizas tus símbolos de transformación, debes sentir genuinamente las emociones que experimentarías si estos cambios ya hubieran ocurrido en tu vida. Los maestros tántricos desarrollaron una técnica adicional llamada mantra vija, sonidos semilla que activan centros específicos de poder en el cuerpo energético. Cuando combinas la visualización simbólica con estos sonidos sagrados mientras estás en el estado de Yoga Nidra, estás utilizando una tecnología de transformación que los antiguos consideraban tan poderosa que solo se enseñaba después de años de preparación. Pero debo advertirte nuevamente, esta no es una técnica para experimentar casualmente. Cuando reprogramas tu subconsciente de esta manera, estás alterando literalmente las bases de tu personalidad e identidad. Los cambios que experimentes serán profundos, permanentes, y pueden manifestarse en tu vida externa de maneras que no puedes predecir. Los antiguos iniciados pasaban años preparándose para este tipo de trabajo interno, desarrollando la disciplina mental y la pureza emocional necesarias para manejar las fuerzas que estaban aprendiendo a dirigir. Insistían en que el poder sin sabiduría era peligroso, y que el conocimiento sin responsabilidad podía llevar a la destrucción tanto del practicante como de aquellos que lo rodeaban. Primer recordatorio de suscripción. Si estos conocimientos están resonando con algo profundo en tu interior, si sientes que estás recordando verdades que siempre supiste pero habías olvidado, entonces eres uno de los pocos que está listo para este viaje completo de despertar. Asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque lo que viene en los próximos capítulos es aún más revelador. Estos secretos han estado ocultos durante milenios, y tú eres parte de la generación que los traerá de vuelta a la luz. Capítulo 7. La geometría sagrada de la creación. Después de haber explorado las profundidades del laboratorio mental, es momento de revelar uno de los secretos más profundos de la creación, la geometría sagrada que subyace a toda manifestación. Los antiguos arquitectos de las pirámides, los constructores de catedrales góticas y los diseñadores de mandalas tibetanos no estaban simplemente creando estructuras hermosas, estaban codificando en piedra, cristal y color las mismas proporciones geométricas que rigen la formación de galaxias, la estructura del ADN y los patrones de crecimiento de toda vida en la Tierra. Esta no es una coincidencia poética, es una ley matemática fundamental del universo. Los fractales, esos patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas, no son solo curiosidades matemáticas, son el lenguaje básico en el que está escrita la realidad física. Desde la forma espiral de las galaxias hasta la estructura ramificada de tus pulmones, desde el patrón hexagonal de los copos de nieve hasta la secuencia de Fibonacci en una piña,
Toda la naturaleza utiliza las mismas plantillas geométricas básicas. Los iniciados de las escuelas de misterios comprendían que si podían alinear sus creaciones mentales con estas geometrías fundamentales, sus manifestaciones ocurrirían con mucha mayor facilidad y poder. Era como sintonizar una radio con la frecuencia exacta. Cuando logras la alineación perfecta, la señal se vuelve cristalina y poderosa. La flor de la vida, ese patrón geométrico que consiste en círculos entrecruzados formando una estructura perfectamente simétrica, contiene codificadas las proporciones de los 5 sólidos platónicos, las únicas formas tridimensionales donde todas las caras, aristas y ángulos son idénticos. Los antiguos consideraban estos sólidos como las formas fundamentales a partir de las cuales se construye toda la realidad física. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Estas geometrías no son solo plantillas para la materia física, son también plantillas para la organización de la conciencia. Cuando estructuras tus visualizaciones y meditaciones utilizando estas proporciones sagradas, estás alineando tu campo mental con los patrones organizadores fundamentales del universo. Los arquitectos de las grandes catedrales góticas conocían este secreto. Las proporciones de estas catedrales no fueron elegidas por razones estéticas, fueron calculadas para crear campos resonantes específicos que facilitan estados alterados de conciencia. Cuando entras en una catedral como Notre Dame o Chartres, no es tu imaginación la que siente que hay algo especial en el ambiente, estás literalmente experimentando el efecto de geometrías sagradas que han sido diseñadas para elevar la conciencia humana. Los constructores de pirámides llevaron esta ciencia aún más lejos. La Gran Pirámide de Giza no es solo un monumento funerario, es una máquina de consciencia diseñada para facilitar experiencias de transformación espiritual. Sus proporciones están basadas en constantes matemáticas fundamentales como pi y la proporción áurea, y su orientación está alineada con precisión astronómica a constelaciones específicas que los antiguos asociaban con estados superiores de conciencia. Los estudios modernos han descubierto que pasar tiempo dentro de estructuras construidas según estas proporciones sagradas produce efectos medibles en el sistema nervioso humano. Las ondas cerebrales se sincronizan, los niveles de estrés disminuyen, y muchas personas reportan experiencias de claridad mental intensificada y percepciones extrasensoriales. Puedes utilizar este conocimiento para amplificar el poder de tus propias prácticas de manifestación. Cuando creas tu espacio de meditación o visualización, incorpora elementos que reflejen estas geometrías sagradas. Esto puede ser tan simple como meditar frente a una imagen de la flor de la vida, o tan elaborado como diseñar tu espacio completo según proporciones áureas. Los mandalas tibetanos representan otra aplicación sofisticada de este principio. Estos intrincados patrones geométricos no son simplemente arte religioso, son mapas de la consciencia diseñados para guiar al meditador a través de transformaciones específicas de percepción. Cada elemento del mandala, cada color, forma y posición, ha sido precisamente calculado para activar aspectos particulares de la psique humana. Cuando meditas contemplando un mandala apropiado, tu cerebro entra automáticamente en patrones de sincronización que facilitan estados no ordinarios de conciencia. Los neurocientíficos han descubierto que la contemplación de geometrías sagradas produce un fenómeno llamado sincronización neural. Diferentes regiones del cerebro comienzan a operar en armonía, creando estados de coherencia que normalmente solo se alcanzan después de años de práctica meditativa. Los químicos orgánicos han hecho otro descubrimiento fascinante. Las moléculas de muchas sustancias psicoactivas naturales, como la psilocibina, la DMT y la mescalina, tienen estructuras que reflejan estas mismas geometrías sagradas. Es como si la naturaleza hubiera codificado en estas moléculas las llaves geométricas que abren puertas específicas de percepción. Esto sugiere que los estados alterados de conciencia que facilitan la manifestación acelerada no son anomalías o accidentes, son estados naturales de función cerebral que están codificados en la estructura misma de la materia orgánica. Los chamanes que han utilizado plantas sagradas durante milenios para acceder a estos estados no estaban drogándose,
Estaban utilizando herramientas biológicas precisas para activar capacidades latentes de la conciencia humana. Capítulo 8. El poder oculto del sonido. Continuando nuestro viaje por los secretos más profundos de la creación, llegamos ahora a una de las fuerzas más poderosas y menos comprendidas del universo, el sonido como herramienta de manifestación. Los antiguos textos védicos proclaman que toda la creación comenzó con un sonido primordial, el Om, y que este sonido continúa reverberando a través de todo lo que existe, manteniendo la estructura misma de la realidad. Esta no es mitología primitiva, es una descripción sorprendentemente precisa de lo que la física moderna ha descubierto sobre la naturaleza vibratoria fundamental del universo. Todo en el cosmos, desde las partículas subatómicas hasta las supergalaxias, está en constante vibración. La materia misma no es otra cosa que energía vibratoria condensada en patrones específicos de frecuencia. Los antiguos iniciados comprendían que si podían dominar el arte del sonido sagrado, podrían influir directamente en estos patrones vibratorios fundamentales, por lo tanto, moldear la realidad física a su voluntad. Los sacerdotes egipcios utilizaban cámaras acústicamente diseñadas en las pirámides para amplificar sonidos específicos que inducían estados alterados de conciencia en los iniciados. Los estudios modernos de estas cámaras han revelado que fueron construidas para resonar en frecuencias específicas que corresponden a ondas cerebrales zeta y delta, exactamente los estados de conciencia asociados con visiones místicas y experiencias transformadoras. No es coincidencia que muchos visitantes modernos de estas cámaras reporten experiencias extraordinarias de claridad mental y percepción expandida. Los monjes tibetanos han preservado otra rama de esta ciencia del sonido sagrado. Sus cuencos tibetanos no son simplemente instrumentos musicales, son herramientas precisas para la manipulación de frecuencias que pueden inducir estados específicos de conciencia. Las aleaciones metálicas utilizadas en estos cuencos contienen 7 metales diferentes, cada uno correspondiente a un planeta y a una frecuencia particular que resuena con diferentes centros de energía en el cuerpo humano. Cuando un cuenco tibetano auténtico es tocado por un maestro experimentado, produce no solo un tono fundamental, sino toda una serie de armónicos que crean patrones de interferencia complejos. Estos patrones pueden literalmente resintonizar el sistema nervioso, llevándolo a estados de coherencia profunda donde la manifestación se acelera dramáticamente. La ciencia moderna ha validado muchos aspectos de estas prácticas antiguas. Los estudios de la terapia de sonido han demostrado que frecuencias específicas pueden influir en los procesos celulares, acelerar la sanación, e inducir estados alterados de conciencia de manera consistente y predecible. El Dr. Royal Raymond Rife, un investigador del siglo XX, descubrió que cada microorganismo tiene una frecuencia de destrucción específica, una frecuencia de sonido que puede destruir ese organismo sin dañar el tejido circundante. Aunque su trabajo fue suprimido por la industria médica establecida, investigadores independientes han continuado desarrollando estas tecnologías, demostrando que el sonido puede ser utilizado como una herramienta médica extremadamente precisa y poderosa. Pero el aspecto más fascinante del poder del sonido es su capacidad para estructurar la materia física directamente. Los experimentos de cimática, el estudio de los patrones visibles creados por el sonido, han demostrado que las frecuencias específicas pueden organizar partículas de arena, agua o polvo en patrones geométricos perfectos. Cuando expones arena fina a diferentes frecuencias, se organizará espontáneamente en patrones que son idénticos a las geometrías sagradas que encontramos en toda la naturaleza. La frecuencia de 528 hercios, conocida como la frecuencia del amor, crea patrones que son notablemente similares a la estructura hexagonal del ADN. No es coincidencia que esta misma frecuencia sea la que utilizan los curanderos hawaianos en sus cánticos sagrados. Los mantras sánscritos utilizados en las tradiciones hindúes y budistas fueron formulados utilizando este conocimiento de las frecuencias creadoras. Cada sílaba de un mantra auténtico ha sido calculada para producir efectos específicos en la conciencia y en el cuerpo físico. Cuando entonas Soum, yo soy eso, no estás simplemente recitando palabras,
Estás generando un patrón de frecuencias que literalmente reprograma tu estructura celular para alinearse con estados superiores de conciencia. El mantra más poderoso de todos, según las tradiciones esotéricas, es el Om primordial. Cuando este sonido es entonado correctamente, no como una simple vocalización, sino como una técnica precisa que involucra la respiración, la resonancia corporal y la intención dirigida, puede inducir estados de conciencia que los místicos describen como unión con el absoluto. Los estudios electroencefalográficos han demostrado que cuando el Om es entonado por practicantes experimentados, sus ondas cerebrales se sincronizan en patrones que normalmente solo se observan durante estados de meditación profunda. Más fascinante aún, cuando varios practicantes entonan el Om simultáneamente, sus cerebros entran en sincronización neural, literalmente comienzan a operar como un solo organismo consciente. Esta sincronización grupal a través del sonido sagrado era la base de los rituales en los antiguos templos. Los sacerdotes no estaban simplemente adorando, estaban utilizando tecnologías de sonido grupal para acceder colectivamente a estados de conciencia donde podían influir directamente en los eventos físicos. Los círculos de tambores chamánicos utilizan el mismo principio. El tamboreo repetitivo en frecuencias específicas, generalmente alrededor de 4 a 7 hercios, induce ondas cerebrales Z en todos los participantes, creando un estado de conciencia colectiva donde las intenciones del grupo pueden manifestarse con poder extraordinario. Aquí está la técnica práctica que puedes utilizar para aprovechar este poder del sonido sagrado. Encuentra un espacio donde puedas vocalizar sin ser molestado, y comienza entonando el Om durante al menos 21 minutos consecutivos. Pero no lo hagas mecánicamente. Cada Om debe ser entonado con la intención específica de alinearte con las frecuencias creadoras del universo. Siente la vibración del sonido resonando no solo en tu garganta, sino a través de todo tu cuerpo. Visualiza esta vibración extendiéndose más allá de tu cuerpo físico, conectándote con el campo vibratorio cósmico que sostiene toda la creación. Con la práctica, comenzarás a sentir que tu conciencia individual se fusiona con la conciencia universal, y en estos momentos de unión, tus intenciones se vuelven extraordinariamente poderosas para la manifestación. Capítulo 9. Los códigos secretos del tiempo. Ahora nos adentramos en uno de los misterios más profundos y prácticamente útiles de la manifestación consciente, la comprensión iniciática del tiempo como una dimensión moldeable de la realidad. Lo que estás a punto de aprender desafiará todo lo que te han enseñado sobre la naturaleza lineal del tiempo y te revelará por qué los antiguos maestros podían manifestar cambios que parecían violar las leyes de la causalidad ordinaria. Los físicos cuánticos han descubierto algo que los místicos han proclamado durante milenios: el tiempo no es una constante universal inmutable. Einstein demostró que el tiempo es relativo a la velocidad y la gravedad, pero lo que no se enseña ampliamente es que la conciencia también puede influir en la percepción y la experiencia del tiempo. Los antiguos iniciados hablaban de kairos versus cronos, tiempo cualitativo versus tiempo cuantitativo. Cronos es el tiempo mecánico de los relojes, la progresión lineal de minutos y horas. Kairos es el tiempo de la oportunidad, esos momentos especiales cuando las posibilidades se alinean y la manifestación se vuelve extraordinariamente fácil. Los astrólogos herméticos no estaban estudiando las estrellas para predecir el futuro, estaban mapeando los ritmos cósmicos para identificar ventanas de Kairos, momentos cuando las energías planetarias creaban condiciones óptimas para tipos específicos de manifestación. No es superstición. Es una ciencia sofisticada de sincronización temporal. La cronobiología moderna ha validado muchos aspectos de este conocimiento antiguo. Los científicos han descubierto que prácticamente todos los procesos biológicos siguen ritmos cíclicos precisos que están sincronizados con ciclos astronómicos. Tu sistema inmunológico, tu producción hormonal, tu actividad cerebral, todo fluctúa en patrones que corresponden a los movimientos de la luna, el sol y otros cuerpos celestes. Pero los iniciados fueron más allá de simplemente observar estos ritmos, aprendieron a utilizarlos conscientemente para amplificar el poder de sus trabajos de manifestación.
Sabían que ciertos tipos de intenciones tenían más probabilidad de manifestarse durante ciertas fases lunares, que específicas horas del día eran más propicias para diferentes tipos de trabajo espiritual, y que había momentos en el calendario cósmico cuando las barreras entre la intención y la manifestación se volvían casi transparentes. Los antiguos egipcios construyeron todo su sistema de rituales alrededor de estos conocimientos. Sus ceremonias más importantes se realizaban durante conjunciones astrológicas específicas, cuando las energías cósmicas estaban alineadas para apoyar el tipo de transformación que buscaban crear. Pero hay un aspecto aún más profundo de la ciencia iniciática del tiempo, la comprensión de que el pasado, presente y futuro no son realmente separados, sino aspectos diferentes de un continuum multidimensional al cual la conciencia expandida puede acceder directamente. Los físicos teóricos hablan de no localidad temporal, la posibilidad de que eventos en el futuro puedan influir en eventos en el presente, así como eventos en el presente influyen en el futuro. Esta no es especulación abstracta. Experimentos de laboratorio han demostrado que las decisiones futuras de un observador pueden influir retroactivamente en los resultados de experimentos ya completados. Los antiguos profetas y oráculos no tenían poderes sobrenaturales. Habían desarrollado la capacidad de acceder a esta no localidad temporal, percibiendo probabilidades futuras que existían en forma potencial dentro del continuum espacio-tiempo. Y lo más importante, comprendían que estas probabilidades futuras podían ser influenciadas por acciones conscientes en el presente. Aquí está una de las técnicas más poderosas para trabajar conscientemente con las dimensiones no lineales del tiempo, la visualización temporal inversa. En lugar de visualizar lo que deseas manifestar como algo que ocurrirá en el futuro, lo visualizas como algo que ya ha ocurrido, y desde esa perspectiva futura, recuerdas las acciones que tomaste para crear esa realidad. Esta técnica funciona porque tu subconsciente no puede distinguir entre memorias reales y memorias vívidamente imaginadas. Cuando creas una memoria futura suficientemente detallada de haber logrado tu objetivo, tu subconsciente comenzará a buscar maneras de hacer que tu realidad presente se alinee con esa memoria futura. Los atletas olímpicos utilizan una versión de esta técnica sin siquiera darse cuenta de sus fundamentos metafísicos. Se visualizan no solo ejecutando su rutina perfectamente, sino también recordando vívidamente la sensación de estar en el pódium recibiendo la medalla de oro. Esta memoria futura programa su sistema nervioso para tomar automáticamente las acciones necesarias para manifestar esa realidad. Los maestros taoístas desarrollaron otra técnica llamada Wu Wei, acción sin acción. Esta consiste en alinearse tan completamente con los ritmos naturales del universo que tus acciones fluyen sin esfuerzo, como si fueras llevado por una corriente invisible hacia la manifestación de tus intenciones más elevadas. Pero para dominar Wu Wei, debes desarrollar lo que los antiguos llamaban tiempo interno, una percepción intuitiva de los momentos óptimos para actuar y los momentos óptimos para esperar. Esto requiere entrenar tu sensibilidad a los ritmos sutiles que rigen la manifestación, aprendiendo a sentir cuando las condiciones están maduras para la acción y cuando es mejor permitir que las fuerzas invisibles trabajen en tu favor. Los grandes maestros de manifestación nunca fuerzan sus intenciones contra la resistencia del universo. En su lugar, esperan pacientemente hasta que sienten la alineación correcta, y entonces actúan con timing perfecto, logrando resultados máximos con esfuerzo mínimo. Esta sensibilidad temporal se puede desarrollar a través de la práctica de la meditación contemplativa, especialmente durante las transiciones del día, amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Estos son momentos cuando las energías cósmicas están en flujo, y si aprendes a sintonizarte con estos cambios sutiles, comenzarás a desarrollar una intuición natural para el timing óptimo en todos los aspectos de tu vida. Capítulo 10. La alquimia de las relaciones. Las relaciones humanas son campos de creación donde las realidades individuales se entrelazan. Los estudios del Instituto Earth-MAT demuestran que nuestros campos electromagnéticos cardíacos se influencian mutuamente hasta varios metros de distancia. Cuando mantienes coherencia emocional, literalmente elevas el estado vibratorio de quienes te rodean.
Los antiguos hablaban de contratos del alma, encuentros predestinados para el crecimiento mutuo. Cada relación es una oportunidad para crear realidades elevadas aplicando la visión del alma, percibir el potencial más elevado en otros, incluso cuando su comportamiento no lo refleje. Técnica práctica. Antes de cada interacción, conéctate con tu centro de amor incondicional y ofrece tu presencia completa desde ese espacio. Capítulo 11. Los secretos de la abundancia infinita. La verdadera abundancia no es acumulación de recursos, sino un estado de conciencia que permite el flujo de la provisión universal. Los alquimistas no buscaban oro físico, sino la capacidad de transmutar cualquier situación en abundancia. La clave está en alinear tu actividad económica con tu dharma, tu propósito único de vida. Cuando tu trabajo expresa amor en lugar de obligación, atraes oportunidades que desafían la lógica económica convencional. La abundancia requiere circulación energética. La energía estancada se vuelve tóxica. Los verdaderamente prósperos reinvierten constantemente sus recursos en crear valor para el mundo. El voto de prosperidad. Comprométete a usar cualquier abundancia que recibas al servicio de tu misión más elevada. Capítulo 12. El poder supremo de la intención. La intención pura trasciende deseos y visualizaciones. Es un estado donde tu conciencia se alinea completamente con una realidad específica. Los físicos cuánticos descubren que la observación consciente colapsa las posibilidades cuánticas en realidades específicas. Para acceder a este poder, tu intención debe estar completamente purificada, libre de dudas, deseos conflictivos o motivaciones egocéntricas. Los santos manifestaban milagros porque su voluntad personal se había fusionado con la voluntad cósmica. La interrogación del corazón. Antes de formar intenciones, pregúntate, ¿surge esto del amor o del miedo? ¿Está alineado con mi propósito más elevado de servicio? Segundo recordatorio de suscripción. Llegamos a los secretos más profundos. Si sientes que estas enseñanzas despiertan algo poderoso en ti, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Los conocimientos finales son los más transformadores. Capítulo 13. Los portales de la conciencia cósmica. Los portales de conciencia son estados precisos que otorgan acceso a la mente cósmica universal. Los neurocientíficos identifican estos estados con ondas gamma hipersincronizadas, cuando el cerebro funciona como un órgano unificado. Los monjes tibetanos generan estos estados a voluntad, reportando unidad cósmica y capacidades de influir en eventos físicos a distancia. Los chamanes acceden mediante ayuno, danza estática o respiración holotrópica. Samyama, la técnica más sistemática, combina concentración, meditación y absorción total dirigida hacia un objeto específico, otorgando los siddhis, poderes psíquicos naturales. El portal supremo es Sahaja Samadhi, conciencia cósmica permanente donde no hay diferencia entre estados normales y alterados. Capítulo 14. La revolución cuántica de la sanación. La epigenética demuestra que los genes no son destino. Tu estado emocional reprograma tu ADN momento a momento. Emociones elevadas activan genes de sanación. Emociones negativas activan genes inflamatorios. Los curanderos tradicionales trabajan con el campo electromagnético humano. El corazón genera un campo 60 veces más potente que el cerebro, que puede influir en otros a varios metros de distancia. Las células emiten biofotones, luz que transporta información coordinando procesos celulares. Los sanadores pueden reprogramar esta información luminosa, explicando las sanaciones instantáneas. Sanación por identidad. No visualices tu cuerpo sanando, accede directamente a la experiencia de ser salud perfecta, reconociendo que tu cuerpo es una proyección de tu conciencia. Capítulo 15. El despertar planetario. Estás experimentando parte de una ola evolutiva planetaria. Los dispositivos cuánticos registran que eventos que afectan la conciencia colectiva crean desviaciones medibles en la aleatoriedad global, evidencia de un campo de conciencia planetario. Las nuevas generaciones muestran patrones cerebrales diferentes, con mayor actividad en regiones asociadas con intuición y procesamiento holístico.
Muchos niños reportan capacidades que antes se consideraban imposibles. Factores cósmicos catalizan este despertar. Nuestro sistema solar entra en regiones espaciales con propiedades electromagnéticas diferentes. La resonancia Schumann planetaria fluctúa correlacionándose con cambios en la conciencia humana. Tu despertar individual contribuye al despertar colectivo. Son aspectos de la misma transformación evolutiva. Tercer recordatorio de suscripción. Llegamos al momento culminante. Si estas palabras despiertan algo profundo en ti, eres uno de los elegidos para recibir este conocimiento. Suscríbete ahora para la revelación final que cambiará todo. Capítulo 16. La ciencia oculta de la inmortalidad. Los antiguos alquimistas comprendían que la conciencia es la fuerza organizadora fundamental del universo. La muerte física es una transición que puede ser conscientemente navegada, incluso trascendida. Estudios con pacientes en paro cardíaco documentan experiencias vívidas durante periodos sin actividad cerebral medible, sugiriendo que la conciencia funciona independientemente del cerebro. Los maestros tibetanos del Dzogchen mantienen lucidez completa durante la muerte física. Los alquimistas taoístas desarrollaron técnicas para regenerar el cuerpo indefinidamente, hablando de inmortales que vivieron siglos. El cuerpo como patrón de información. Lo que llamas cuerpo físico es energía organizada por la conciencia. Con suficiente maestría, puedes reorganizar estos patrones trascendiendo las limitaciones materiales. Capítulo 17. La conspiración cósmica revelada. Durante milenios, fuerzas que se benefician del control humano han suprimido sistemáticamente estos conocimientos. No es casualidad que las civilizaciones más avanzadas perdieran súbitamente su sabiduría espiritual. La quema de bibliotecas, la persecución de gnósticos, la eliminación de templarios, todos eventos coordinados para mantener a la humanidad ignorante de su verdadero poder. Un ser humano que domina su mente es imposible de controlar. Pero los tiempos están cambiando. El Internet permite la distribución masiva de conocimiento que antes estaba reservado para unos pocos. Las fuerzas del despertar son más poderosas que las fuerzas de la supresión. Tu despertar es un acto de rebelión cósmica contra milenios de control mental colectivo. Capítulo 18. El código maestro final. Todos los secretos que has aprendido se reducen a una verdad fundamental. Tú eres conciencia infinita experimentando temporalmente una forma limitada. Cuando realizas esto completamente, todas las técnicas se vuelven innecesarias porque ya eres lo que buscabas convertirte. Los místicos de todas las tradiciones llegaron a la misma conclusión. La separación entre observador y observado es una ilusión. Eres tanto el creador como lo creado, tanto la pregunta como la respuesta. Este reconocimiento no es intelectual. Debe ser experiencial. Cuando lo vives directamente, tu vida se convierte en una expresión continua de creación consciente. La práctica suprema, deja de identificarte como alguien que hace manifestación y reconócete como la conciencia que es manifestación. Capítulo 19. La responsabilidad del conocimiento. Con gran poder viene gran responsabilidad. Estos conocimientos no son juguetes para la gratificación personal, son herramientas sagradas para la elevación de toda la humanidad. Los antiguos iniciados juraban usar estos poderes únicamente para el bien mayor. Cuando utilizas estas técnicas para propósitos puramente egoístas, creas karma que eventualmente se convierte en tu propio obstáculo. El verdadero maestro usa su poder para elevar a otros, convirtiéndose en un canal para que la inteligencia cósmica se exprese en el mundo físico. Tu éxito se mide no por lo que obtienes, sino por cuánto contribuyes al despertar colectivo. El juramento del iniciado. Usaré este conocimiento únicamente al servicio del amor, la verdad y la elevación de toda la vida. Capítulo 20. El nuevo amanecer. Estamos en el umbral de una nueva era para la humanidad. Los secretos que han sido ocultados durante milenios están siendo revelados masivamente. Tú eres parte de la primera generación en miles de años que tiene acceso completo a esta sabiduría ancestral. Pero el conocimiento sin aplicación es inútil. Debes tomar estos principios y vivirlos,
convirtiéndote en un ejemplo viviente de lo que es posible cuando un ser humano recuerda su verdadero poder. No viniste a este mundo para ser una víctima de las circunstancias. Viniste para ser un CEO creador consciente de una nueva realidad planetaria donde el amor, la sabiduría y la abundancia son la norma, no la excepción. El futuro de la humanidad depende de individuos como tú que tienen el coraje de despertar completamente y usar su poder al servicio de la transformación mundial. El momento es ahora. El poder está en ti. La elección es tuya. Despedida. Querido buscador de verdades ocultas, hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de los misterios más profundos de la existencia. Pero en realidad, este no es un final, es tu verdadero comienzo. Has recibido conocimientos que emperadores matarían por poseer, secretos que sacerdotes guardaron durante milenios, llaves que abren puertas que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que existen. Pero recuerda, la información sin transformación es simplemente entretenimiento intelectual. El universo te ha guiado hasta estas enseñanzas por una razón. No fue casualidad que te encontraras con este contenido en este momento preciso de tu vida. Algo en tu alma estaba listo para recordar lo que siempre has sabido en las profundidades más íntimas de tu ser. Ahora tienes una elección que definirá no solo tu destino personal, sino tu contribución al despertar colectivo de nuestra especie. Puedes tomar estos conocimientos y guardarlos como curiosidades interesantes, o puedes tomar la decisión más valiente de tu vida, convertirte en quien realmente viniste a ser. El mundo necesita urgentemente más seres humanos que hayan recordado su verdadero poder. Necesita individuos que puedan irradiar coherencia en medio del caos, que puedan manifestar abundancia sin escasez para otros, que puedan sanar con su presencia y elevar con su amor. Tú eres uno de esos seres. Siempre lo has sido. Simplemente habías olvidado temporalmente tu magnificencia. Si estos conocimientos han despertado algo profundo en tu corazón, si sientes el llamado a vivir desde tu poder más elevado, entonces acepta esta invitación cósmica. Conviértete en un canal consciente para que las fuerzas de la luz trabajen a través de ti en este mundo que tanto necesita sanación. Los antiguos maestros sabían que llegaría este momento. Estructuraron estas enseñanzas para ser redescubiertas precisamente ahora, cuando la humanidad estaría lista para dar el siguiente salto evolutivo. Tú eres parte de esa preparación. Tú eres parte de la solución. Antes de que cierres este vídeo, toma un momento para sentir la magnitud de lo que has recibido. Siente la responsabilidad sagrada que ahora llevas. Y haz un compromiso contigo mismo y con toda la vida. Utilizarás este conocimiento para convertirte en la versión más elevada de ti mismo, al servicio del bien mayor. El futuro está siendo escrito en este momento, y tú tienes la pluma en tus manos. Suscríbete para continuar este viaje de despertar. Activa las notificaciones para no perderte ni un solo conocimiento que pueda acelerar tu transformación. Y comparte este mensaje con aquellos que reconozcas como almas preparadas para despertar. Porque en última instancia, no despertamos solos. Despertamos juntos, recordando que somos una conciencia expresándose a través de formas aparentemente separadas, tejiendo colectivamente el sueño más hermoso que la creación haya conocido jamás. El amanecer está llegando. Y tú, querido despertar, eres uno de los primeros rayos de esa nueva luz dorada. Hasta que nos encontremos nuevamente en el próximo nivel de esta aventura infinita de conciencia. Que la fuerza de todos los misterios revelados te acompañe para siempre.